Padre, sé que solamente tú puedes bendecir a esta congregación y sé, Señor, que si tú no obras hoy, más que nunca, Padre, yo no puedo, Padre, no puedo. ¿Quién me dirá alas como de paloma, Señor, y volaría? Tú lo sabes. Pero, Padre, tú has querido que por tu bondad y misericordia fuera la herramienta para este momento. Y por eso clamo a ti delante de mis hermanos para pedirte que tu Santo Espíritu mueva los corazones, transforme las vidas y nos hable. Úsame, Padre, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer dos pasajes. El primero se encuentra en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 12. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar. Esto es el Señor Jesucristo. Se aparta al monte solo a orar y pasó la noche orando a Dios. Versículo tan tremendo. Cuando estás delante de alguien que amas, el tiempo vuela así, ¿verdad que sí? Así había pasado toda la noche en oración con el Padre porque le amaba y quería estar con él. Versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviado. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano Jacobo, y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, empezando en el versículo 27. Voy desde el 26. 1:26. 1 Corintios 1 y versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríase en el Señor. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Uno de los informes o investigaciones arqueológicas más apasionantes que jamás he estudiado fue la búsqueda de los 12. El escritor y científico que escribió este informe lo que hizo fue buscar qué había pasado con estos 12 hombres que llamamos apóstoles. Y durante toda esa investigación, su tesis doctoral se centró básicamente en qué había pasado con 12 hombres normales que cambiaron la historia del mundo por a quién siguieron y cómo fueron trabajados. Esos 12 eran los 12 apóstoles. Y si algún día encontráis en libros, en inglés se llama The Search of the 12, en castellano En busca de los 12. En ese libro manifiesta claramente cómo eran hombres normales, pero Dios tuvo a bien usar esos hombres para lo que hoy sabemos que fue la expansión del cristianismo. Ahora, vamos a hablar de estos 12 hombres en este mensaje y vamos a intentar hacer un perfil de su carácter, su manera de obrar, y vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver con cuál te identificas tú. ¿Te parece la idea? Voy a hablar de algunos de estos, no de los 12, porque no sería el tiempo, pero vamos a hablar de algunos de ellos y me gustaría que pensaras, ya, yo soy como Juan, ya, yo soy como Pedro. Espero que nadie diga, yo soy como Judas. No, eso no vamos a hacerlo. Pero vamos a ver estos 12 hombres y descubrir lo que Dios tiene para con nosotros. Y hablando de Judas, va a ser el primero que voy a hablar de ellos. El Señor Jesucristo se ha apartado a orar. Él siempre busca al Padre en cuanto a la voluntad del Padre. Quiere hacer la voluntad del Padre. Su corazón está sometido. Quiere hacer, desea. De hecho, y es un dato de información interesante. El Señor Jesucristo en su ministerio usa la voz pasiva.
Esto, para los que os gusta la gramática, está la voz activa y la voz pasiva. La voz activa es la que hace acción. La voz pasiva es la que recibe la acción. ¿Sí? El Señor Jesucristo siempre está en una voz pasiva. Él está haciendo la voluntad del Padre. Aquello que le gusta al Padre, eso hace. Él ha estado orando toda la noche en comunión con el Padre antes de tomar una decisión importante que va a cambiar mucho las cosas. Él busca al Padre. Y después de haberle buscado, la palabra que aparece es que Él escogió de entre todos sus discípulos a 12 hombres que llamó apóstoles. Ahora, a mí me pregunto, ¿por qué esos 12? ¿Por qué no otros 12? No tengo respuesta, ¿de acuerdo? Sé que lo que Dios hace no se equivoca. ¿Alguien le ha dicho al Señor, Señor, ¿te has equivocado? Yo sí. Y yo, Señor, te has equivocado. ¿Habéis visto cómo soy de malo? Y Dios dice, no, Pedro, no me equivoco, sé lo que hago. Dios sabía que esos 12 eran los que tenían que cumplir la misión. Pero había muchos, y había incluso hombres y mujeres que seguían al Señor y que le sirvieron. Y tenemos que darnos cuenta de eso, que aparte de estos 12 apóstoles, había también una serie de seguidores, una serie de círculos que tenía comunión con el Señor Jesús. Uno de los más cercanos, Marta, María, Lázaro, ¿recordáis a ellos? Eran muy amantes del Señor, una comunión cercana con Cristo, lo tenían como uno más de la familia, era el círculo cercano. María Magdalena, la de Magdala, una mujer que según me dicen los estudios arqueológicos debía ser una mujer de bastante dinero, adinerada, que vivía en la ciudad de Magdala, muy probablemente con recursos económicos suficientes para poder apoyar al Señor Jesucristo. Esas historias que se cuentan por ahí de la relación entre Magdala y la del Señor Jesús muchas veces caen en la apostasía, porque no hubo tal relación. Pero María Magdalena era una mujer muy unida a Cristo. Ahí vemos a esas personas que el Señor no envió como apóstolas o apóstoles, pero que había una relación entre ellos. Pero de todos esos seguidores, escoge a 12. La palabra escoger es una palabra interesante. Muchas veces esa palabra se usa de una forma errónea, equivocada, porque sobre todo debido a la falsa doctrina del agustinianismo, de Agustín de Hipona, se cree que este escoger o elección es a dedocracia y de una forma arbitraria. Tú sí, tú no. Dios no escoge de esta manera. De hecho, la palabra ahí implica realmente una belleza, una hermosura, un ver algo especial en esa persona. Y así el Señor Jesucristo vio algo especial en estos 12, algo que era interesantísimo. Vio realmente sus corazones, porque Dios lee los corazones. ¿Y sabéis lo que vio? 1 Corintios nos lo da la respuesta. No vio nada. Vio hombres caídos en pecado, sin dones, sin talentos. Vio a hombres que eran pescadores y como pescadores, si conocía a unos cuantos, muy probablemente eran rudos y bruscos, hombres del mar, con su piel curtida por el viento y la brisa y el salitre marino. Hombres de músculo para poder arrastrar las redes con fuerza. Hombres que no me extrañaría que fueran incluso toscos al hablar. Y vemos en esos caracteres, como bien nos dice ahí en 1 Corintios, que no escogió Dios a los sabios, a los filósofos que estaban ahí cacareando en la Atenas de Grecia. No escogió a los grandes eruditos y pensadores de su generación o a los políticos o estrategas de su tiempo. No escogió a soldados romanos fortachudos. Escogió a alguien que aparentemente no daba nada por él. A esos 12. Para que toda la gloria la llevase él. Y vamos a empezar hablando de uno de esos 12, Judas Iscariote, el que hemos leído ahí en Lucas capítulo 6, que más tarde le entregaría. Y de hecho esas palabras nos muestran el proceso en el corazón de este hombre que fue creciendo y creciendo hacia un rechazo del Señor Jesucristo. El versículo 16, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Cómo llegó a ser el traidor? Cuando en su corazón empezó a abrazar y anidar aquello que Dios odiaba. Y rechazó a Dios. Los bienes materiales. El dinero llevaba la bolsa. El poder tener algo aquí. Y de esta manera la Biblia nos llega a decir que su corazón estaba ahí, en la bolsa.
Ahora, muchos me dicen, ¿fue Judas salvo? No sé si habéis escuchado esta pregunta. ¿Fue Judas salvo? Hay un versículo que dice claramente que el Señor sabía que no creía desde el principio. Judas nunca fue salvo, nunca fue salvado. Su corazón era un corazón religioso, que estaba ahí entre los 12 por varios motivos que puedo pensar. Entre ellos tal vez la popularidad, porque seguir a un rabino, y un rabino popular te hacía a ti popular. ¿Cómo dicen en castellano? Que a quien buen árbol se arrima, buena obra... Eso, buena sombra le cobija. Acércate a los famosos y serás famoso. Tal vez por eso Judas estaba ahí entre los 12, intentando así hacerse el grande, poderoso. Muchos que en el mundo no darían pie con bola, creo que se dice así, no harían nada bueno, en la iglesia han encontrado un show. ¡Hey! Ahora todo el mundo me está mirando aquí, el gran predicador. Sé hablar en público, sé soltar la lengua bien, así que todos vais a mirarme a mí, ¿verdad que sí? Y así está la iglesia llena de Judas, que empiezan a llenar sus corazones, no de amor hacia el Señor y hacia su palabra, y hacia realmente Dios, como esa comunión que Cristo tenía, sino simplemente a ver quién puedo ser yo en medio de los demás. Judas tenía ese corazón, y se aferraba a las cosas de este mundo, y las amaba y las quería. Y por eso no tuvo ningún problema en traicionar a su amigo, en venderlo por 30 piezas de plata. El precio que se pagaba por un esclavo. Y se lo hizo de una manera aún más cochambrosa, asquerosa, dándole un beso. El beso de Judas. Hermanos, yo de verdad confío en el Señor que ninguno de nosotros nos identifiquemos con este hombre. Pero debemos estar bien apercibidos y entender que es así, que aún entre los 12 había uno que iba a traicionar al Señor Jesucristo. Pero recordar que en ese momento, cuando los 12 estaban reunidos en el aposento alto, todos dijeron, ¿soy yo, Señor? Y de esta manera, con esa pregunta, si tú y yo nos la hacemos, nos pone realmente en el centro de pensar, Señor, ¿soy yo el que te va a traicionar? Es que yo nunca lo haré, es que yo nunca traicionaré al No, nunca. ¿Os suenan esas palabras? Luego hablaremos de Pedro. Pero hay algo que debemos descubrir y si no lo has descubierto, le pido al Señor que lo descubras. Pero te va a doler un montón, ¿eh? Te va a doler el día que descubres que tú puedes ser un traicionero. Te va a doler el día que descubres que tú también hieres a las personas. Y que tus labios y tu boca hieren. Y duele si realmente el Espíritu Santo está tratando en tu alma y en tu vida porque por la misericordia de Dios te está llevando al arrepentimiento. Pero Judas no encontró lugar para el arrepentimiento. Fue y se ahorcó porque era tanta la culpabilidad que cayó sobre él que prefirió terminar con su vida. Ahora, el problema de Judas es que no amaba a Cristo. Pero los demás, todos ellos, podían haber hecho lo de Judas. Señor, ¿soy yo? Estaban en esa posibilidad. Y Pedro nos muestra esa gran realidad. Hablamos un momentito de Pedro. No voy a ir buscando versículos, hermanos, voy a mencionarlos de memoria, espero que simplemente lo hagamos por causa del tiempo, pero escuchad esto. Pedro, su nombre quiere decir ¿qué? Piedra. Pero piedra chusco. O sea, no quiere decir roca, porque algunos dicen, es que Pedro es la roca de la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay un juego de palabras ahí en griego. Tú eres Pedro, piedrecita, chusco, y sobre esta roca, sobre esta gran afirmación que has dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta afirmación, esta roca, yo edificaré mi iglesia. Pero tú eres Pedro. Y vemos que Pedro es una piedra, pero una piedra bien pedrosa. Ahora, me maravilla este hombre. Hacemos un patrón psicológico de él. ¿Cómo era? Punto número 1. Un bocazas. ¿No? Señor, que no te pase estas cosas, ¿eh? ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. Imagínate que Cristo te hubiera dicho eso a ti. Ve al Señor Jesús andando sobre las aguas y mira alrededor y dice, ¡hey, yo también! ¿Está bien, Pedro? Anda, ven.
Y empieza a hundirse después de que, no sé, 1 o 2 pasos. Pedro está ahí en el monte. El Señor se ha manifestado, su gloria es poder. Está ahí Elías, Moisés. ¿Y qué dice Pedro? Habla a destiempo cuando no debe hablar. Llama sobre sí su atención y pone sus focos en sí mismo. Señor, ¿quieres que hagamos una enramada para él? Para mí. Ahí dando órdenes. ¿Quién es este Pedro? Es realmente un hombre que se desanima cuando el Señor Jesucristo ha muerto y han pasado ya varios días. ¿Y qué dice él? Me voy a pescar. ¿Lo habéis notado? Vuelvo a las redes, aquellas redes que antes había dejado, aquellas redes que había abandonado, ahora vuelvo a tomarlas porque estoy desanimado, Señor. ¿Empiezas a identificarte con algunas de estas actitudes de este hombre que era una piedra? Porque yo sí, ¿eh? Yo de los 12 creo que soy el que más me parezco. Esa actitud de Pedro que hasta llevo su nombre. Pero ¿sabes algo que descubro de Pedro, como veremos? Es que Dios tuvo misericordia de él de una manera extraordinaria. Fue el único que caminó sobre las aguas de los 12. Aunque hubieran sido 2 pasos, me hubiera encantado hacerlo. Fue el único que vio en directo esa manifestación en el monte de la transfiguración con el Señor Jesucristo. Fue el que corrió más y cuando vio ahí la tumba y vio la palabra ahí en griego, es chulísimo, porque el primer apóstol dice que vio theorei, teorizó, pensó, ¿qué ha pasado aquí? El segundo dice blepo, vio e intentó razonarlo, y el tercero, que fue Pedro, dice vio eiden en griego, quiere decir vio y creyó. Y Pedro tenía ese corazón de decir, creo, a pesar de lo que Pedro era. Vamos a seguir desarrollando nuestros personajes. Vamos a hablando de fe a Matías. ¿Cómo le llaman algunos? El apóstol incrédulo o algo así. ¿No fue el que dijo, yo debo poner su mano y en la llaga? ¿Ah? Tomás. ¿Y qué más dijo? Carlos, ayúdame porque se me... Si yo pusiera mi mano en su llaga, creería. Eso. Pregunto, yo solo pregunto, ¿eh? ¿Te ha pasado a ti eso? Tomás. Señor, si no veo, no creo. Ok, Tomás. Me has visto hacer milagros, me has visto andar contigo, me has visto andar sobre las aguas, igual que Pedro me vio. Tomás, me has visto levantar a Lázaro. Me has visto dar de comer a una multitud. Me has visto, pero ahora no me ves. ¿Dónde están tus ojos, Tomás? Vamos a seguir hablando algunos patrones más. Y este me gusta. Vamos un momento a Marcos 3:17. Marcos 3:17. Bueno, voy a leer desde el 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, hemos hablado ya de Pedrito, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, escuchad esto, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Tomad nota de eso. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariotes, al que le entregó, y vinieron a casa. Boanerges, hijos del trueno. A ver quién se identifica con esto. Señor, justicia, que caiga fuego del cielo y los destruya ahora mismo. ¿Ah? Esto es injusto. Muere, villano. Estoy enfadado. Es que todo es una injusticia. Es que me da una rabia lo que pasa. Señor, deberías tener cuidado con esto y castigarlo. Hijos del trueno. Ahora, todos tenemos un porte. Yo no estoy muy seguro de esto y a lo mejor nuestra neuropsicóloga me ayudaría un poco en estas notas, pero creo entender que mi carácter es el resultado de una carga genética y de una carga también de yo y mis circunstancias.
Tengo en mí unos genes que me dan cierta tendencia, incluso psicológica, a comportarme de tal manera, de una u otra. Pero nuestros hijos, queridos míos, no aprenden por lo que le decimos, sino por lo que hacemos. Porque ellos ven nuestro ejemplo, nuestra manera de tratarnos, de responder ante las circunstancias, y de esta manera nosotros replicamos patrones de comportamiento. Así que nosotros, y hablo a adultos en esta clase, somos el resultado de una carga genética, sí, pero también ¿qué hemos hecho con esa carga genética? No tengo manera de echar la culpa a mis padres por ser como yo soy. No hagáis eso. Además de ser feo, no es buena idea. Tú eres lo que eres porque has decidido ser lo que eres. Eres tú el único culpable de tu respuesta hacia las circunstancias y la situación. 90% de lo que somos es como actuamos delante de las circunstancias. Y si yo lo que hago es una rabia y furia y ¡hijo del trueno! Hace unos años atrás empecé un estudio interesante del rostro. Es interesante, solo digo que es interesante, pero en la lectura del rostro, en algunas de las características de la lectura del rostro, algo que es así, y lo sabéis todos, es que nuestras arrugas son el resultado de nuestro carácter. Si sonreímos, ¿hacia dónde van las arrugas? Hacia arriba. Estamos amargados, enfadados, enrabiados. El hijo del trueno aparece en mi mente y empiezo a concentrarme. ¿Qué? Para abajo. Así que si tienes cara de cartón es tu culpa. Ya está. En vez de venir el gozo del Señor y la fortaleza, viene esa amargura, esas tendencias malas de amargura, de dolor, de rabia, de furia. Y vas a tener una cara arrugada de esa manera. Y eso es, hermanos, lo que sí tenemos que luchar. Porque cada uno de estos hombres, que eran hombres normales, venían con ellos una mochila grande de ellos y sus circunstancias. ¿Quién sabe si alguno de ellos había sido incluso maltratado en su hogar paterno? ¿Quién sabe si a lo mejor alguno de ellos había tenido que luchar y sacar el mejor partido de la vida y de sus circunstancias? ¿Quién sabe si alguno de ellos le habían hecho bullying en el colegio? ¿Quién sabe esas cosas? No lo sabemos, poco sabemos de estos hombres. Lo que vemos es su respuesta ante circunstancias. Y cómo respondieron nos indican cómo eran. Y creo que estos Boanerges tenían un problema. Hay unos ahí que son mencionados como celotes. Y si recordáis la historia, los celotes eran un grupo de rebeldes judíos ya durante la guerra de Judas Celote, que se levantaron en contra del poder de Roma. Eran luchadores. Y hey, no tengo ningún problema con los soldados, me gustan los soldados. ¿Cuál es el problema? Es en qué guerra estás. ¿Dónde aplicas? ¿Eres un defensor o eres un ofensor? ¿Eres alguien que está protegiendo o es alguien que está atacando? ¿Dónde está tu amargura? Y si hay ahí amargura, si lo que es rabia contenida, Dios te libere de ese pecado. Y esto es lo que le pasaba a estos Boanerges. Muy rápido. Vamos a dejar a estos Boanerges a un lado y vamos a hablar del que más me gusta de todos ellos. Porque no todos nos dan información. De hecho, de esos 12, hay algunos que ni son mencionados, solo sus nombres y ya está. ¿Qué más sabemos de ellos? Tenemos que recurrir a la historia para saber cómo murieron. Pero hay uno que me gusta. Me refiero a Juan. Juan el amado. Su carácter es un carácter tierno, amable. Es joven. Él recuesta su cabeza en el pecho del Señor Jesús en esa última cena. Él también dice, Señor, soy yo. Él ama al Señor y sus cartas están llenas de ese amor y esa cercanía con Cristo. ¿Lo veis? El Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, las epístolas, están llenas de esa pasión por Cristo. Es del círculo cercano, de ese círculo que está con el Señor y el más cercano. A veces he dicho, es el único hombre que escuchó el latir del corazón de Dios. ¡Qué hermoso! Sentir el latir del corazón de alguien es hermoso.
Y este hombre había escuchado el latir del corazón de Dios. Juan el amado. ¿Qué le motivó a ello? A Pedro, el Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? Recordad la ocasión ahí en Juan capítulo 21. Pedro ha negado al Señor, 3 veces lo ha hecho. El que había dicho, yo nunca te negaré, Señor. Y ahora el Señor le confronta y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? En el castellano no lo vemos, en el griego hay una gran diferencia. Cuando el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? El Señor le dice, Cefas, ágape, amor ágape. ¿Me amas con amor ágape? Pedro le responde en el griego, Señor, kurios, Adonai te, perdonadme, kurios, fileote, te amo con amor filial. ¿Ves la diferencia? Ágape, me amas con amor ágape, y Pedro dice, no, Señor, te amo con amor filial. Jesús le pregunta la segunda vez, Pedro, ¿me amas con amor ágape? Y Pedro responde, Señor, te amo con amor filial. La tercera vez, y Pedro se entristece, esa tercera vez, el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas con amor filial? Ahora el mismo Jesús ha cambiado la pregunta. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo con amor filial, sabes que te amo, pero mi amor es tan pequeño, tan fallo, tan escaso, tan mísero, que no me atrevo a decir te amo con amor ágape. El amor de Corintios 13. Señor, no te amo con ese amor, tú lo sabes. Pedro ahora se ha colocado en el lugar donde debe estar cuando él se da cuenta de sus propias necesidades. ¿Te ha llevado el Señor a ese punto? Es un punto duro. Cuando pensamos que amamos a Dios y algo pasa en nuestras vidas que nos muestra que no le amamos como debiéramos. O cuando decimos a alguien que le amamos y nos damos cuenta que no le amamos como debiéramos. Es un punto de quebranto, de sensación de inutilidad y frustración, porque te das cuenta de tu propio corazón que no ama. Pero a diferencia de Pedro, Juan está diciendo, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y Juan, el apóstol del amor, está volcando su corazón y su alma a amar a aquel que le amó primero. Juan, el amado. Tomás, el incrédulo. Los hijos del trueno. Pedro, el que le negó 3 veces. Judas, el que le entregó. Y llegamos ahí a 1 Corintios y leemos, mirémonos ahora a todos nosotros y recordemos que Dios no escogió a los sabios de este mundo. Dios no escogió a los poderosos de este mundo. Mirad vuestra vocación, vuestro llamado es lo que quiere decir. No somos muchos sabios según la carne. Hay algunos, sí, hay algunos sabios, gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por esas personas que tienen un coeficiente mental envidiable. No muchos poderosos, hay gente creyente que el Señor ha salvado, poderosa, no hay muchas. Nobles, ricos, no en este local, aunque sí ha habido gente que Dios ha salvado con muchísimo dinero. El propietario de C.B. Penney en Estados Unidos, sería como Walmart, entregaba 70% de su entrada, millones de dólares a las misiones. Hay gente que tiene mucho, Dios les ha bendecido. Hay otros que de su profunda pobreza, de aquello que no tienen, se sacan el pan de la boca para ayudar a otros. Y Dios lo sabe. Dios conoce a esa gente. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Jesús pasó la noche en oración para escoger a estos hombres. Jesús pasó la noche en oración ahí en Getsemaní mientras Él oraba por ti y por mí, porque un día nos iba a escoger. Y no nos escogió de entre los poderosos y nobles, entre los ricos y fuertes.
Nos escogió entre aquellos que nadie daba nada por nada de nosotros. Y nos escogió no para que viviéramos para nosotros, sino para su gloria. Lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios. Lo que no es, escogió Dios para deshacer lo que es. Ninguno de nosotros, hermanos, somos dignos de estar aquí. Ninguno de nosotros somos dignos de entrar por la puerta del cielo y escuchar la voz de Dios dándonos la bienvenida. Ninguno somos dignos. Y me gustaría ver a muchos de estos telepredicadores que se les llena la boca de cascajo cuando hablan de sí mismos y de lo que han conseguido en sus vidas. Recordarles si acaso han sido escogidos por Dios o han sido escogidos por el diablo para hacer su voluntad. Porque aquellos que han sido llamados por Dios van a sufrir. El que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. A fin de que nadie se jacte en su presencia. No diremos aquel día, Señor, yo hice. Ninguno de esos 12 hombres dirá, Señor, yo hice. Ninguno. De los 12, sacamos ahí a Judas, ponemos a Matías, que entró después. Todos ellos murieron. Dieron su vida por causa de su fe, exceptuando Juan. Dice la tradición, es tradición, no tengo cómo demostrarlo, que durante la persecución de Diocleciano, Juan fue puesto en una caldera de aceite hirviendo y sobrevivió milagrosamente. Sé que estuvo en la isla de Patmos y ahí tuvo esa gran visión de Apocalipsis. El amado. Pero esos 12 hombres, hermanos, murieron por su fe. Hablando de la resurrección, alguien me dijo, la resurrección, eso fue un cuento inventado por los apóstoles. Y yo le dije, ¿sí? Pues creo que esos apóstoles eran bastante tontos. Y me dijo, ¿por qué? ¿Inventaron algo que es extraordinario? Y digo, no por lo que inventaron, según tú, sino porque esos 12 hombres murieron por aquello que ellos habían inventado. Murieron por la historia que ellos mismos habían fabricado, ¿verdad? Es lo que estás diciendo. Se quedó sin palabras, claro. Porque esos 12 hombres no murieron por una historia que se habían inventado, murieron porque habían sido testigos oculares de que la tumba estaba vacía. Y eso fue lo que cambió la vida de estos míseros hombres. Cuando delante de su Señor y Salvador dijeron, no hay poder en mí, no hay gloria en mí, Señor, te he fallado, te he caído, Señor, te he negado 3 veces. Sé lo que soy, me has puesto en el lugar que yo merezco, no hay poder en mí. Pero sé quién eres tú. Y te amo. Con un amor imperfecto, pero te amo. Y quiero que mi vida cuente para la eternidad. Y alma que me escuchas hoy, yo quiero decirte algo. El predicador que está hoy aquí delante tuyo es simplemente el fruto de la gracia de Dios y su amor para con Él, igual que para contigo. Igual. Tú y yo tenemos la responsabilidad de vivir para Dios en el siglo XXI y marcar la diferencia. ¿Para quién vives? ¿Para la bolsa como Judas? ¿Para la guerra y el conflicto como los hijos del trueno? ¿Para la incredulidad aún en tu vida cristiana? ¿Para tu cobardía? Y Dios, perdóname por mi cobardía. ¿Para qué vives? ¿O vives de tal manera para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor? Porque por Él y en Él somos lo que somos. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Por qué? Porque nuestra justificación, nuestra sabiduría, nuestra santificación, nuestra redención han venido de Él. Si soy santo es porque Él es santo. Si he sido perdonado es porque Él me ha perdonado. Si en algo tengo sabiduría, y eso no quiere decir datos aquí, sino discernimiento para hacer y tomar las decisiones que Dios tomaría, es por su gracia. Y de esta manera también sé que cuando caigo, como hizo Pedro, veo los ojos de mi Señor diciendo, Pedro, ¿me amas? Y avergonzado digo, Señor, sí, claro que te amo. Pero sabes que mi amor es imperfecto. No estaría aquí hoy, Señor, si no te amara.
pero mi amor es imperfecto. 12 hombres que cambiaron el curso de la historia. ¿Y tú? ¿A cuál de ellos te asemejas? ¿Y yo? Vamos a orar. Padre, toma estas palabras, Señor, úsalas. Si tú me dieras alas, Padre, como paloma volaría lejos. Pero en mis